Imagina que te despiertas mañana. Mismo cuerpo, mismo cerebro, mismos conocimientos. Pero no estás en tu cama. Estás en el año 8000 a.C., sin teléfono, sin ropa técnica, sin supermercado a 10 minutos, sin nadie que te ayude. Solo tú, tu cuerpo moderno y todo lo que sabes. ¿Cuánto tiempo sobrevivirías? La respuesta honesta es más corta de lo que quieres creer. Y la razón por la que morirías probablemente no es la que estás pensando. Lo primero que harías sería intentar orientarte. Y aquí ya empezarían los problemas. El humano del Neolítico sabía leer el paisaje como tú lees un mapa en el móvil. Conocía los patrones de las estrellas, las corrientes de agua, las señales del viento. Sabía qué plantas indicaban agua subterránea. Sabía qué tipo de suelo producía qué tipo de vegetación. Sabía exactamente en qué dirección estaba el norte sin ningún instrumento. Tú sabes usar Google Maps. Sin señal, en un bosque de hace 10.000 años, te perderías en las primeras horas. Lo segundo que intentarías sería encontrar agua. Y aquí las cosas se pondrían realmente graves. Un humano del año 8000 a.C. sabía identificar si el agua de un río era potable por el color, el olor, el movimiento y la vegetación circundante. Sabía qué parásitos vivían en qué tipo de corrientes. Sabía qué plantas usar para purificar el agua en emergencias. Tú beberías del primer río que encontraras y con toda probabilidad desarrollarías una infección parasitaria en las siguientes 24 a 48 horas. Pero el agua no sería tu problema más inmediato. El fuego sería el primero. En el año 8000 a.C., encender fuego era una habilidad que se aprendía durante años de práctica diaria desde la infancia. No con mechero, no con cerillas, con pedernal y pirita, o con el método de fricción con madera seca. En 2019, un equipo de investigadores de la Universidad de Exeter sometió a voluntarios sin experiencia a intentar encender fuego con métodos primitivos durante 5 días consecutivos. El 80% no lo consiguió en ninguno de los 5 días. El 20% restante tardó entre 4 y 7 horas en el primer intento. Sin fuego, en una noche de hace 10.000 años, la hipotermia sería una posibilidad real, incluso en climas templados. Porque las noches de hace 10.000 años eran más frías que las de hoy. Y tú estarías desnudo o casi. Supongamos que de alguna forma consigues fuego. El siguiente problema sería la comida. Y aquí está el dato que más perturba a la gente cuando lo descubre. Los investigadores Peter Wohlleben y Robin Wall Kimmerer han documentado que los humanos del Neolítico conocían funcionalmente entre 300 y 500 especies de plantas locales. Sabían cuáles eran comestibles y cuáles no. Sabían en qué época del año. Sabían qué parte de cada planta. Sabían cómo prepararlas para eliminar toxinas. Sabían qué combinaciones de plantas producían efectos medicinales. El humano moderno promedio conoce menos de 5 plantas silvestres comestibles, y de esas 5, probablemente solo sabría identificar 2 con certeza suficiente como para comerlas sin miedo. Esto significa que en un bosque lleno de alimento, rodeado literalmente de comida por todas partes, pasarías hambre, porque no sabrías qué es comible y qué te puede matar, y el margen de error es muy pequeño. Una equivocación con una seta, un error con una valla, y el problema deja de ser el hambre. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente no considera. No morirías de hambre ni de sed ni de frío en primer lugar. Morirías de algo mucho más mundano. Un estudio publicado en el Journal of Archaeological Science en 2016 analizó los restos óseos de 300 individuos del Neolítico europeo. Lo que encontraron fue revelador. Los huesos de esos individuos eran entre un 40% y un 60% más densos que los huesos de un humano moderno de la misma edad. Su masa muscular era significativamente superior. Su capacidad cardiovascular era comparable a la de un atleta moderno de élite. No por genética, por uso. Porque sus cuerpos hacían físicamente todo lo que nuestros cuerpos han delegado a la tecnología, al transporte y a la infraestructura. Lo que eso significa es simple. Tu cuerpo moderno no está físicamente preparado para las demandas físicas básicas de la vida en el año 8000 a.C. Caminar 15 kilómetros diarios sobre terreno irregular. Cargar con peso significativo durante horas. Mantener posición de cuclillas durante periodos prolongados. Trepar. Correr en terreno accidentado. Nadar en corrientes frías.
Todas estas cosas que un humano del Neolítico hacía como parte de su día normal, te llevarían a ti a lesiones, agotamiento extremo y dolor incapacitante en los primeros días. Y aquí viene el problema real. En el año 8000 a.C. no existía la penicilina. No existían los analgésicos. No existía la cirugía de urgencias. Una lesión menor que hoy se trata en urgencias con una venda y un antibiótico podría ser mortal. Un esguince de tobillo podría dejarte inmóvil en un entorno donde la inmovilidad equivale a la muerte. Una herida pequeña que se infectara podría matarte en días. Una muela picada podría causar una sepsis. Los investigadores estiman que la esperanza de vida en el Neolítico no era baja principalmente porque la gente muriera de hambre o de frío. Era baja porque cualquier problema médico menor que hoy es completamente trivial era potencialmente fatal. Pero hay algo todavía más perturbador que todo esto: el sistema inmunitario. Durante miles de años, la medicina moderna ha eliminado o controlado enfermedades que eran endémicas en el año 8000 a.C. Tu sistema inmunitario nunca ha estado expuesto a muchos de los patógenos que circulaban libremente en ese entorno. Lo que para un humano del Neolítico era una enfermedad menor con la que convivía desde la infancia y había desarrollado resistencia parcial, podría ser para ti una enfermedad grave o incluso mortal. No porque seas débil, sino porque tu sistema inmunitario nunca ha tenido que aprender a combatir esos enemigos específicos. Entonces, ¿cuánto tiempo sobrevivirías? Los investigadores que han estudiado esta pregunta de forma seria dan estimaciones distintas según las condiciones. En el mejor de los escenarios: clima templado, verano, agua disponible. Un humano moderno promedio sin entrenamiento de supervivencia primitiva podría sobrevivir entre 2 semanas y 2 meses. La causa de muerte más probable no sería el hambre ni un depredador. Sería una infección secundaria a una lesión menor, o una enfermedad causada por el consumo de agua o alimentos contaminados. Y aquí está la conclusión que nadie menciona. Todo lo que te haría inútil hace 10.000 años es exactamente lo que te hace funcional hoy. Tu cuerpo no necesita ser denso como el de un atleta neolítico porque tienes silla, transporte y cama. No necesitas conocer 400 plantas comestibles porque tienes supermercados con etiquetas. No necesitas saber encender fuego porque tienes cocina de inducción. No necesitas un sistema inmunitario expuesto a cientos de patógenos porque tienes vacunas, antibióticos y hospitales. Lo que llamamos civilización es, en parte, una serie de soluciones externas a problemas que nuestros ancestros resolvían internamente. Hemos externalizado el conocimiento a los libros y a Internet. Hemos externalizado la fuerza física a las máquinas. Hemos externalizado la medicina al sistema sanitario. Hemos externalizado la orientación al GPS. Y cada vez que externalizamos algo, el cuerpo y el cerebro dejan de necesitar mantenerlo. No es que seamos peores que nuestros ancestros, es que somos diferentes, optimizados para un mundo completamente distinto, un mundo que ellos no podrían imaginar, igual que tú no podrías sobrevivir en el suyo. La pregunta no es cuánto tiempo sobrevivirías hace 10.000 años. La pregunta es ¿qué dice eso sobre lo que somos ahora? Y sobre lo que dejamos de ser para convertirnos en lo que somos.